Bienvenidos a Click Polo. Acá Pelón Stirling de la Dolfina, presentando la camiseta. Soy Adolfo Cambiaso, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Juan Manero y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Lía Salvo y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Andrés Ferreira y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Alejandro Novillo y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Sebastián Estebanés, voy a estar hablando en Click Polo. Buenas tardes, soy José Luis Salvo, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Agustín Merlos, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Iñaki Lapría, voy a estar hablando en Click Polo. Ante el partido, la presentación del Jockey, te preguntamos cómo iba a salir el partido. ¿Te acordás que dijiste? ¿Qué dije? 13, 12-10. 12-10. Arruinaste el pronóstico con tu gol del final. Miró, sí. Pero igual en el fondo no me tenía nada de fe de que ganáramos, la verdad. ¿Vos no te tenías fe? No, yo no. Está bien que son buenísimos los tres nuestros, pero igual, no deja de ser el abierto y son 4 jugadores de alto handicap contra 3 y una de 2 goles. Bueno, no me tenía fe para nada. Ok, los 3 jugadores son muy buenos, vos tampoco sos un 4 copas, o sea, sos una jugadora buena y lo demostraste, ¿no? La clave debe haber sido el principio. Hablamos con Andrea antes del partido, el primer cháquer, pegarle a la bocha y empezaste con un gol de cada lado. Ahí debes haber tomado confianza. Eso me levantó y me dio confianza y ahí me agrandé un poco y empecé el partido diferente. ¿Cómo viste esos goles, Andrea, vos? Como la clave para que mentalmente su actitud fuera positiva y se sintiera adentro del partido. Mi gran temor era, es una tontería, pero un error de taqueo y que se sintiera que estuviera, estoy afuera del partido y que eso lleva un cháquer entero sentirse adentro. ¿Qué fue lo mejor que viste de vos en el partido y lo que te faltó un poquito? Me sentí al principio más suelta con el hombro y terminé creo que muy bien saliendo del throwing con uno de ellos siempre. Me cuesta mucho volver las vueltas, son muy ligeros cuando la jugada cambia y eso me cuesta y lo voy agarrando a poco, el volver en defensa. Igual sos muy exigente con vos mismo. En el final del partido hubo una bocha de allá contra la tabla de allá que no le pudiste pegar a la bocha, no era una bocha fácil y te dijiste de todo vos misma, ¿no? Como diciendo, no puede ser. Sí, recordá la jugada. Obviamente, porque en este polo son muy pocas las oportunidades que tenés la bocha, entonces cada vez que la tenés hay que tratar de aprovecharla. Y bueno, sí, obviamente me exijo a mí misma. Andrea, ¿vos cómo la viste en el global de todo el partido? Muy integrada el equipo. Ahí creo que también tienen mérito los 3 compañeros de equipo que en las prácticas, porque lo hemos hablado por teléfono a lo largo de estos últimos 3 días, le enseñaron un poco cómo seguirles el ritmo. Ella me decía esto de las vueltas y cómo hacía para alcanzarlos. Y creo que bueno, veo eso muy positivo, que han armado equipo integrándola a ella. Y de ella que se integró perfectamente bien a la velocidad impresionante que tiene este equipo. Hablando de velocidad, la otra parte tuya son los caballos que están acostumbrados a jugar un polo de 10 goles menos, ¿no? Exacto. ¿Cómo los viste para jugar un polo de este nivel? Ese era mi gran desafío, que tenemos caballos muy buenos, pero los hemos medido en 20, 22 goles, no más que eso. Entonces ese era un temor. Y bueno, de los míos rescatamos 5, que son las que estuvieron hoy, más algunas que me pasaron Adolfito, Juanma y Pablo. Así que hice mitad y mitad de mías y de ellos. ¿Vos viste bien a los caballos? Siempre veo mal a los caballos, en cuanto a que los que les dieron los veo bien. Y siempre, bueno, para todos los que estamos en el pueblo, ustedes lo saben, nos faltan caballos. Y siempre falta hacer caballos, y siempre falta conseguir el caballo
que ya sea jugador. Entonces, la verdad es que siempre veo como que, hablando globalmente del paso Polo Ranch, y nos falta todavía mucho con el tema de caballos. Todos los equipos dicen lo mismo, Todos los jugadores, o sea. Sí, yo hablo con los jugadores. Facundo, sí. Todos dicen están buscando constantemente caballos. Sí, eso creo que es algo que, porque son muy únicos, son la clave junto con el jugador, se tienen que entender. Y son tan únicos que es como encontrar el marido perfecto. ¿Tan difícil? Mirá, creo que hasta más. Bueno, terminamos igual, final contra la Aguada. ¿Pronóstico? No me animo. 11-10 contra la Aguada. ¿Gol de oro tuyo? No sé, no, tanto no, pero uno arriba el paso. Juanma, ¿cuál es la noticia del día? ¿Que jugó Liga Salvo en el Jockey? ¿Que ustedes jugaron para el paso? ¿O tu barba? Ya la veías venir, ¿no? Sí. Me voy a afeitar porque muchas preguntas. No, lo de Lía creo que impresionante. La verdad que lo que hizo Lía hoy en la cancha, muy bien. Es bueno para el pueblo en general, ¿no? Porque hay mucho ruido y esta vez no hay ruido para hacerle nota a vos, a Pablo o a Adolfito, están todos con Lía. Sí. Seguro que es bueno lo que ha hecho Lía en el polo y lo que bien que juega y lo que ha promocionado el polo y creo que lo que es impresionante como el polo de mujeres está cada vez evolucionando más y está bueno que se mezclen. Obviamente que no es normal que estén jugando la semifinal del Jockey, pero la verdad que estuvo a la altura todo el partido, se metió unos cuantos goles, siempre bien ubicada, para hacer el primer partido, muy bien. ¿Vos te sentiste rara en un momento? ¿Pensaste estoy jugando con una mujer o era un jugador más del equipo? No, la verdad que no. Por ahí no sabíamos cómo iba a jugar, habíamos jugado la práctica de equipo el otro día y había andado bastante bien. No pensé que iba a andar tan bien, la verdad que tenía a Alfredo atrás, que nada, ya sabemos lo que es como jugador y bueno, siempre estuvo ahí, estuvo tomando uno, trabando un taco, metiendo un gol, así que creo que impresionante. Ahora pensar en la final, ¿te vas a afeitar? Me voy a afeitar porque... No. Vamos a ver si llega. Llegás así a la final tipo náufrago. En vez de ir con Lía o con Alfito, vienen todos con vos, todos. Está Tom Hanks. Vamos a ver si llegamos, dudo que llegue. Professionalism. These are the core values of Estudio ML. Bueno, negro, primer partido de la temporada, muchas sensaciones, ¿no? Primero estar de vuelta acá en el Palenque La Aguada, la primera pregunta. ¿Qué sentís? Bueno, es la primera vez que estoy de titular. Es la primera vez que estás de titular encima, es cierto. Vos serás el naranja, ¿no? En las monjitas. Sí, y antes era el suplente, así que... Claro. Sí, no, la verdad que muy contento, muy divertido. No, por ahí no jugamos al ritmo que queríamos, no jugamos tan bien como queríamos, no le pudimos pegar a la bocha como esperábamos, pero bueno, se ganó y por lo menos tenemos un partido más y el próximo partido va a ser con Eduardo, así que nos va a ayudar para seguir practicando juntos. Ok, más allá de que ganaron y todo lo deportivo,
contá intimidad de cómo te sentiste, el palenque, la Aguada, los hermanos, la vuelta que no tiene las cosas buenas y la emotividad que no es fácil para ustedes. No, bueno, sí, es muy difícil de describir, son muchas sensaciones, pero bueno, ya sabíamos que iba a ser así y bueno, es duro, divertido, o sea, por eso te digo, son todas las sensaciones, es muy difícil de describir. Bien, antes de jugar decían que iban a estar un poco más tranquilos o tratar de estar un poco más tranquilos ustedes en cuanto a hablarse y todo eso, que Miguel iba a tratar de mediar. Tal bien, hoy faltó Eduardo, ¿no? Que es un poco chispita. Sí. Pero ¿cómo fue el primer partido? ¿Más gritos, menos, como esperabas? No hubo casi nada de gritos, o sea, 2 o 3 gritos en todo el partido. Si vos mirás los otros equipos también se gritan, no importa que sean hermanos o no. Pero ustedes llamado la atención que son 4 y hermanos, bueno, históricamente digo, por ¿no? eso, la cosa es que entre hermanos por ahí te gritás un poco más porque tenés más confianza, ¿viste? Más afinidad y sabés que el otro se está descargando más que puteándote en serio, ¿entendés? Entonces, como que son más pacientes porque es tu hermano, pero a veces también menos impaciente, menos paciente, mejor dicho. Pero bueno, no creo que se haya gritado mucho, no sé cómo se vio de afuera. No, el primer partido de temporada, o sea, conociéndolo a ustedes, esto va a ir subiendo, falta que llegue Eduardo. No creo, no creo, o sea, la verdad que ya estamos más grandes, o sea. Ha pasado el tiempo. Sí. Y bueno, es como te digo, los gritos serán para descargar un poco, ¿viste? En vez de gritarle a los referees o protestar o eso, mejor que nos gritemos entre nosotros. La otra novedad, más allá de la vuelta al equipo de ustedes, es tu puesto, ¿no? ¿Cómo te sentiste con la 1 atrás? Sí. No, bien, la verdad que bien. Estoy jugando todas las prácticas, tratando de ir lo más adelante posible y bueno, no sé, me tengo que adaptar, es algo nuevo, así que, pero bueno, yo me divertí. Y hice cosas buenas, cometí algunos errores que los tengo que repasar y en mi cabeza y tratar de mejorar. Es un proceso de adaptación, ¿no? Si a los delanteros de fútbol se les pide que estén en el momento justo, bueno, el gol de oro, ya está, cumpliste. Sí, por suerte fui yo, ¿no? Sí. Así que y encima de uno, mejor todavía. Bueno, bien, como Vera en Independiente, Barco. Sí. Siempre hay que hablar bien de Independiente, no te lo digo. Obvio. ¿Viste lo que decía el título de hoy? ¿Viste? Que están como que todavía, que tienen buenas intenciones, pero todavía se están buscando. Sí. Algo así era el título. Bien, bárbaro, igual que la Aguada. Exactamente, lo mismo. Bárbaro. Bueno, Sebastián, estamos acá en Palermo, empieza la temporada de polo y la pregunta del millón es, ¿qué haces vos en Palermo? Y la verdad que no vine muchas veces, en esta ocasión le vine a acompañar a Nito Uranga, que es el novio de mi hermana. Bueno, mi hermana, vino mi familia y aproveché, traje a mis hijos también, que está bueno que vean polo, que estén con los caballos. Ya había visto mucho antes, entendés poco, entiendo mucho bastante, algo. Sí, me gusta ver todos los deportes y no soy un profesional del tema, pero entiendo bastante y sí, lo veo mucho por la tele. Pues viste que en la cancha es como que te perdés muchas cosas, en la tele se aprecia bien también. O sea, final de Palermo en tele, para vos es un programa. Me dicen bastante fanático, hará, no sé, 10, 15 años de la época del abierto de Palermo, que jugaba Cambiaso, Los Sei, Los Pieres, Lolo, me encantaba mirarlo, sí. Ah, bueno, sabés, no es que sos un neófito en esto. No, bueno, no sé, sí, algo. ¿Entendés reglas y todo? Bastante, sí. Cuando hay un foul, la línea y todo eso, ¿sí? Sí. De chico tengo una relación bastante fuerte con los caballos porque de chico mi papá saltaba, hacía equitación, estaba todo el día en el club con los caballos y le daba de comer y saltaba yo también, entonces nunca tuve la posibilidad de... Hace poco Nito me hizo taquear y fue algo que fue como un sueño porque de chico no tuve nunca la posibilidad de... No tenía ningún amigo que juega al polo, entonces
pude taquear y montar a caballo lo hago desde que tengo, no sé, 3, 4 años, 5. Bueno, pero esa es la pregunta que seguía, En el campo, ¿no? montaba pelo. Sí. Esa es la pregunta que seguía, ¿no? Si sabés de polo, mirás, empezás a taquear y bueno, ¿algún día jugar algún torneo? Juega al golf, que tiene un movimiento... Sí. Igual como juegan, recién estaba viendo cómo juegan, es algo increíble, es espectacular. Bueno, Un pero hay deporte torneos de nivel lindísimo. muy bajo, ¿no? ¿No esas algún día jugar? Sí, si me ayudas vos con los caballos y eso. No, yo no, el Lolo o Nito te pueden Bueno, ayudar. si me ayudan eso podría ser. Sí. O sea, me encantaría, sí, está bueno. ¿Sí? Bueno, sí, lo que pasa es que bueno, ocupa tiempo también y tengo 3 hijos y es complicado. Me encanta, si me decís me encanta. Sí. De hecho cuando saltaba mi sueño era jugar al polo, no saltar. Ah, bueno, pero decirle a Nito entonces que te pongan un torneo. Sí, Ya está. Pero ocupa tiempo, ¿eh? Hablé Sí. con él y te lleva bastante tiempo. Sí, obvio. No, sí, pero está bueno para que es una vez cada tanto taquear y eso es lindo. Bueno, listo. Es muy lindo, muy la lindo. próxima Es un nota. deporte muy lindo y muy lindo para que lo vea la gente y tampoco es tan difícil de entender y es espectacular. Bueno, hoy los hijos de Lolo como juegan, es increíble. Tan chicos, ver una cosa de locos. Increíble, me encantó. Mis hijos también estaban fascinados. Listo, la próxima nota la hacemos Y después de que haya felicitaciones jugado. al equipo que ganó. Bárbaro. Con chicos, muy bien, meritorio. Alfito, 3 temas para tocar. El primero, el más divertido. La barba de Juan Martín Nera. Le estoy diciendo, se está queriendo parecer a mí, pero no va a poder. Porque los dos se nos pone blanco acá, los dos cumplimos el 14 y el 15 de abril. Ya. Vos decís que te sigue, ¿eh? Me está siguiendo los pasos. ¿viste? Sos su ídolo y no se anima a decirte No quiere decir, no quiere. Bien. Segundo tema, Lía. Lía impresionante. Vos ya hiciste historia. Jugaste con Marianela, ganaste la República, con Sani en el US Open. Y ahora estás acá con Lía. Jugar un abierto con Lía. Yo siempre apoyé el polo femenino, siempre lo apoyé. Y bueno, yo creo que es un apoyo más. Creo que con Mila nos estamos metiendo un poquito en el polo femenino para impulsarlo mundialmente. Creo que tiene un montón para crecer en todos los aspectos. Y bueno, la idea, ¿por qué no jugar con la mejor jugadora argentina en un abierto? Es algo distinto, a mí me gusta hacer cosas que nunca pasaron. Desde jugar con los clones, desde jugar con Lía, que nunca jugó una mujer. ¿Y jugó bien? Jugó muy bien, arrancó lindísimo y después metió un golazo al final, que fue casi que el partido. Cosas diferentes, siempre arrancando la temporada, te dan un motivo extra como para arrancar más contento. Bien. Igual tenés esa sonrisa muy grande por el tercer motivo, que es que jugaste 4 lapas y rindieron. Y bueno, los clones... 4 clones de lapa. Que tendría que haber traído los otros 3 también y la verdad que tengo unas cuarteteras que andan muy bien también y estoy contento con el proyecto que arranqué hace tiempo, con Ernesto, con Alan Miker. Es un proyecto que arrancamos y bueno, hoy es una realidad. Para mí el clon anda, es un individuo diferentemente igual que cualquier otro, pero bueno, la verdad que andan todos muy parejos, muy bien y contentísimo estar en una final con Lía y jugando clones, ¿qué más puedo pedir? ¿Lo diferenciás a los 4 clones? ¿Sabés cuál es un poquito mejor, un poquito peor? Jugaste la 1, 2, 3 y 7. Y 7, sí. Lo que pasa es que la 4 y la 5 la jugaron ayer y no la quería traer hoy. La 6 también la jugó ayer. La verdad que no, diferenciarlas no. Hay días que anda mejor una y hay días mejor que otra. Hoy pareció la 3 que anduvo muy bien. Sí, la 3, pero en el último 3 minutos jugué la 1 de vuelta y la verdad que anduvo tan bien como la 3. Así que es diferente, están buenísimas igual. ¿Hoy dormís con una sonrisa de...? Sí, estoy contento, la verdad que siempre cuando se logra un objetivo, uno se va contento. Bueno, José Luis, Lía acaba de debutar en el Jockey, ganando, jugando muy bien. ¿Qué significa para vos todo esto? Bueno, la verdad que estoy súper emocionado y sobre todo verla jugar me emociona porque son muchos años de trabajo. Para ella, por supuesto, porque empezó de chiquitita y siendo mujer abrió un camino que no era algo que estaba permitido. Nosotros somos de un pueblo muy chiquitito, en el interior de América. Y bueno, en principio no era un deporte para una mujer. Yo ya me había venido hacía muchos años a Buenos Aires
con el salto, con el polo, entonces bueno, ya allané un poco ese camino, ¿no? Fue más fácil para ella. Pero ¿qué significa? Y significa, para mí, para el paso, son 20 años de trabajo. El paso yo lo comencé hace 20 años y bueno, es como haber hecho paso a paso, llegar hoy a esto, es como el cierre de 20 años de trabajo y para mí es la felicidad total, completa. Recién dijiste que es una emoción y no es una frase hecha, o sea, tenés un nudo en la garganta y ojitos vidriosos. Sí, porque realmente es mi sobrina y le hemos enseñado todo lo que respecto a la técnica, de la equitación, del polo, del taqueo y a ser una persona que si llegaba algún día a ser exitosa, que fuera humilde y la persona que es, ¿no? Y independientemente de cómo juega, estoy más que orgulloso de la persona que es. Bueno, Tincho, empecemos por el pasado. Un buen año, muy activo, sí. Estados Unidos, Inglaterra, muy bien Inglaterra, de vuelta a Estados Unidos, contento imagino. Sí, contento, un buen año, contento. Hay que seguir, falta del año. Está bien, bueno, pero hasta ahora, la etapa pre-Argentina fue muy buena, sobre todo Inglaterra, ¿no? Sí, Inglaterra nos fue muy bien. Perdimos las dos finales, la verdad que con chances, teniendo chances. Ganamos la primera, que es el calentamiento, que es la primera, la triplet. O sea que los 3 torneos jugamos, tuvimos las finales y se jugó bien. Está bueno, es muy positivo. Lo más importante es que seguramente no esperabas tanto, ¿no? No, bueno, eso... Hoy terminé y decís qué buena temporada, qué espectáculo, pero siempre cuando encarás jugar tratás de que tenés las expectativas de llegar a todo. Pero bueno, para eso estamos. Para eso están bien. Sí. ¿Y ahora el paraíso? Y lo mismo, pero tampoco, o sea, una cosa es expectativas y tratar de que te vaya bien y otra cosa es soñar. Hay que ser realista, hay que laburar, hay que hacer que el equipo funcione, hay que comer los caballos, hay que estudiar al contrario. Son muchas cosas para laburar y salgan bien. ¿Cuáles pensás vos que son las expectativas concretas y con qué soñás que pueda ser el paraíso? La verdad que hay que empezar a jugar práctica y armar el equipo y buscar el sistema que más le calce, que el paraíso pueda funcionar. Que lo que deberíamos ganar, tenemos que ganar los primeros partidos para llegar a la semifinal de zona. Ahora con este nuevo formato del cuarto de final, tratar de llegar lo más alto posible. Pero ganar el primer partido es clave para posicionarse bien. Tener 3 veces la Aguada, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo? De bueno no tiene nada, de malo tampoco, pero sería lindo cambiar. Hoy justamente tuvimos una reunión, la asociación de jugadores con la de polo y se plantea de alguna manera que esto se trate de cambiar para el año que viene. Que sería interesante. Hoy te toca así y la verdad que el año pasado yo arranqué los dos contra las Monjitas, Tortugas y Hurlingham, y en Palermo cambié. Este año no cambiamos, o sea que se pone un poco denso para los dos equipos. Hablando con Pete el otro día, hablaba un poco de tal vez la Aguada sea el equipo más difícil para ustedes. Contra otros equipos tal vez puedan jugar más cómodos. ¿Coincidís, no coincidís? La Aguada siempre es un equipo difícil porque, bueno, hoy justo los 4 hermanos es un equipo que juega muy bien las zonas de la cancha, defiende bien, es más un equipo defensor que atacante. Entonces vos tenés que jugarle a la Aguada y jugarle de otra manera que por ahí le jugaría a otros equipos. Pero bueno, sería cuestión de ir viendo. También Pete, que es el coach de ustedes, me decía que le gustaba mucho el equipo, que es un equipo muy solidario. 3 jugadores que por naturaleza tienen la entrega de jugar para el otro y vos que sos el que tiene libertad para jugar. El que no tiene entrega. El que no tiene entrega. Bueno, vos lo entendiste. Pero que le gustaba eso, ¿no? ¿Cómo se acopla todo? Bueno, la idea cuando se armó el equipo era un poquito eso, ¿no? Los equipos los tenés que armar en base a lo que los jugadores pueden rendir en sus posiciones y en conjunto. Entonces yo creo que el paraíso este año tiene eso, debería tener eso y
si logramos poder llegar a jugar jugar en punta al equipo y los otros ser un poco más los defensas entre los tres, estamos bien. Termina la temporada. Hablamos de la Indiana, que quedaste contento con tantas finales y eso. ¿Con qué quedarías contento con el Paraíso? Sería por etapas. Ganar el primer partido de los 3 torneos sería buenísimo. Estar ahí, después tratar de llegar a la semifinal directo en Hurlingham y Palermo. Y por supuesto llegar a una final. Y una vez que llegas a una final la tenés que jugar. La puede ganar cualquiera. Pero son grados de alegría diferentes entre uno y otro. Y sueños altos, que está bien tenerlos. No, por supuesto. Si el equipo juega bien, se puede ganar. Y si no se juega tan bien, es un equipo que puede rendir siempre. Eso es lo que me gusta. Me gusta de la sensación de la primera práctica y media que hicimos. Hay que seguir trabajando. Bueno, Pelón, por fin volviste. Los futbolistas son buena gente, todo, pero falta tu gracia. Al programa le faltaba vos, Pelón. A ver, imagínate, estás jodido con el programa entonces. Vos sos el de la buena onda, Pelón. No, ver, el de los chistes buenos. Sí. Peluca, el de los chistes buenos. Te quieren pegar y todo, ¿eh? La envidia. Cuando quiera te hago otro chiste en gallego. Por supuesto. No, lo dejamos para más adelante. Pero ¿es cierto los rumores que volviste para cuidar tu puesto número 2? Tuve que volver porque de afuera me llegaron los rumores al chat del equipo que no me querían ver por un tiempo y que estaba jugando Liam muy bien y que cambiazo de 2 es una cosa, un cambiazo rejuvenecido. Así que tuve que venir a marcar un poquito de presencia. Mañana, el sábado voy a ir a ver la final, así que en cualquier momento bajo alguno y me subo yo. Bien. ¿Cómo te trató el año? No, muy bien. La verdad que un año muy divertido, que nos fue bastante bien. Arranqué en Dominicana con un lugar nuevo, con Lechuza Caracas espectacular, que creo yo que puede tener mucho futuro. La pasamos muy bien, además fui justo con Juanma, así que metimos un lugar muy parecido a Sotogrande, mucho golf, muchas actividades afuera del polo, la familia la pasó bárbaro. Después me moví a Inglaterra, que tuve una temporada bastante buena en un equipo de unos franceses, HB. Los Payoncí. Los Payoncí con el Cúbito Calino, que era la primera vez que jugaba y me pareció tremendo compañero y muy divertido. Así que nada, muy bien. Tuvimos una temporada que llegamos a 2 cuartos de final, un equipo que venía por ahí de no andar tan bien, lo pudimos hacer un poco de ruido y después pasamos por Sotogrande, que jugué con Brunet y con Pablito de compañero, que nos fue bien. Ganamos la Copa de Plata y después perdimos la Copa de Oro en semifinales. Anteúltima pregunta. Se viene Triple Corona, energía renovada, ya sin la presión de ganar para quedar en la historia. Vuelven a ser candidatos. Pero sí, el equipo vuelve a ser candidato, ya pasado, viste, ya está, hay que arrancar otra vez de cero, de práctica. Ayer arrancamos primer práctica de equipo, muy divertido volverse a juntar, queda muchísimo camino después de la actuación de ayer, queda muchísimo camino que recorrer, pero nada, contento y sí, siempre la presión está. Por ahí el año pasado fue una presión grande que tuvimos, pero bueno, a mí me gusta, a nosotros nos gusta la presión, así que ojalá que no se vaya. Última pregunta. Respondé sobre la Triple Corona sin cassette y en español. Soltate un poco, amigo, decir, bueno, estamos esperando la Triple Corona. Divertinos, para eso te pagamos. Claro, para eso me buscás. Claro. Mira, buenas tardes, aquí estamos desde la Dorfina Polo Club, arrancando la Triple Corona, así que os esperamos en la cancha y nada, vengan a alentar un poquito. Abrazo.
I want you so much that it seems strange to me. So strange that it seems wrong to me. Seeing as how, they're only on the TV. Ageless beauty with a sense of duty. Bueno, Iñaki, equipo nuevo, se viene la clasificación. Sí. ¿Cómo ves al equipo? ¿Qué expectativas hay? Bueno, hoy yo la primera vez que juego juntos, los chicos ya habían jugado una práctica de equipo el otro día, pero yo no estaba. Así que, pero por suerte, después, o sea, positivo, ¿no? Bastante bien. Qué sé yo, lo principal era tratar de andar bien, ordenados, y por suerte pudimos hacerlo. Por suerte pudimos ganar también, que era lo que queríamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del equipo en la clasificación? ¿Le ves chances concretas para pasar? Y sí, o sea, sí, obvio, chances sí, hay unos equipazos, ¿no? Hay que ganarle a los 3 equipos, hay que jugar los 3 partidos como si fuera una final. Con 2 alcanza. Con 2 alcanza, pero hay que tirar hasta el final, ¿no? O sea, qué sé yo, pero bueno, si podemos ganar, si puedo ganar 2 y llegamos a estar adentro, buenísimo, pero está duro, va a estar duro, así que vamos a jugar los 3 con todo. ¿Qué es lo mejor que tienen y qué es lo peor que tienen? Lo mejor que tenemos, y a ver, ¿qué te puedo decir? Que no, yo creo que jugamos ordenados, ¿no? Ninguno trata de inventar nada, ninguno se va de posición. Cualquier cosa, si alguno cambia, por suerte tenemos la buena onda y de poder gritarnos o algo, o no sé, y ordenarnos y qué sé yo. Eso es lo bueno, calculo, y lo peor, y no sé, yo tengo que empezar a pegar mejor la mitad de cancha. Después todo bien, pero el problema es que soy yo. Bueno, eso se arregla pegando y pegando. Y practicando y taqueando, la única manera. Así que, pero bueno, qué sé yo, vamos a ver, ¿no? Son el equipo más joven de los 4, ¿no? En promedio, sí, de todo. Sí, creo que sí. Eso puede influir a favor en velocidad, en hambre, en ganas, por ahí. Y en contra en experiencia. Y sí, totalmente. ¿Cómo pesa tu balanza? Y bueno, también yo creo que las ganas nos van a sobrar. Lo ideal, teníamos que estar prolijos y no por ahí de tanta gana, por ahí nos podemos llegar a desordenar mucho, ¿no? Pero, y jugamos contra equipos, claro, con experiencia y señores jugadores de polo que si no jugamos ordenados, por más garra que tengamos, nos van a ganar capaz. Así que me parece que garras tenemos, por suerte. Falta, lo otro tiene que estar presente, los 7 chakras. Lo otro también es caballos. ¿Cómo encaran con respecto a caballos? Y caballo, bueno, cada uno tiene lo mejor o sea, cada uno se organizó lo mejor que pudo. Y vamos a ver, los caballos todavía venían pesados, qué sé yo, recién ahora 5 días jugamos la primera práctica de equipo a fondo y hoy por suerte anduvieron bien, pero así que nada, vienen bien. Esperemos llegar bien a la clasificación. Si no llegan a clasificar, pensá que no va a ser por 2 caballos, va a ser por cuestiones deportivas ajenas a los caballos. Y sí, qué sé yo, hay equipos, sí, la verdad que están todos bien montados, o sea, ojalá que no sea por los caballos. Yo creo que si perdemos no le podemos echar la culpa a los caballos, a nosotros. Así que bueno. Soy Peter Merlos, acaba mi chiste para Click Polo. Estaba un matrimonio que se juntan antes de una celebración y el marido le dice a la mujer: vos sabés, mi amor, hoy tengo ganas de hacer el amor afónico. Y entonces la mujer lo mira y le dice: ¿pero qué? ¿Sin hablar? No, mi amor, sin voz.